¿Cuántas veces tus padres, estando pequeña o pequeño, te prohibieron salir por miedo a que algo te ocurriera? A veces lo veíamos demasiado exagerado porque muchos de nosotros ya nos sentíamos lo suficientemente grandes en edad como para movernos solos. Éramos muy inocentes de los peligros que se corren en las calles, y no era para menos que nuestros padres o alguno de ellos estuvieran en desacuerdo, pues hay historias perturbadoras de niños que son robados o secuestrados, y no vuelven nunca más. Y con el caso que te traigo este día, tiene mucho que ver de lo que te planteé al inicio del video, y de nuestro protagonista, John David Gosch. Su destino se desconoce. El adolescente de 12 años, según el testimonio de uno de sus captores, vivió una total tortura física y psicológica a manos de hombres poderosos, millonarios, que hicieron de todo para satisfacerse. En pocas palabras, John David Gosch cayó en una red de pedofilia. Hola familia, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto tenerlos por acá. Yo soy Laura y antes de comenzar quiero agradecerte por estar un día más conmigo en el canal. Y si es la primera vez que estás aquí y te gusta este tipo de contenido, te invito a que te unas a esta familia. Y por favor no te olvides de activar la campana de notificaciones para que te enteres en cuanto suba un video nuevo. Y ya sin más que decir, comenzamos. La historia comienza tras una breve discusión entre Johnny Gosch y su madre Noreen, quien le prohibió salir solo de su casa a entregar periódicos, pues su padre no podría acompañarlo como acostumbraba hacerlo. El adolescente se sentía lo suficientemente maduro como para andar solo en las calles. Además era su barrio. Las calles las conocía a la perfección, y hasta los vecinos lo identificaban. A lo que su padre John, al tratar de ayudarlo, dijo que no habría problema, y Noreen, al no sentirse respaldada, contestó enérgicamente: «Si tu padre no va, entonces tú tampoco irás. Está muy oscuro a las 6 de la mañana, y no quiero que estés solo en la calle». Tras estas palabras, Johnny se calmó. No quiso alegar más con su mamá. Le dio un abrazo de buenas noches y subió las escaleras hacia su dormitorio. Eran las 21:30 horas del día antes de la repartición del periódico, así que Noreen pensó que su hija había comprendido la preocupación y se fue a dormir. A la 1:30 de la madrugada, el teléfono sonó en la casa de los Gosch. Johnny respondió, y de lo que Noreen pudo escuchar fue: y cuando Noreen le preguntó quién había llamado, él respondió que había sido un número equivocado. Este fue precisamente el último encuentro que tuvo con Johnny, pues minutos antes de las 6 de la mañana del domingo 5 de septiembre, Johnny partió de su casa en completo silencio. Era la primera vez en 13 meses que realizaba solo su labor matutino en el suburbio de West Des Moines, y su rutina básicamente consistía en unirse a otros niños para preparar los paquetes de periódicos y luego distribuirlos en la zona. Pero esa mañana sería muy diferente. Un par de horas después, sus padres, Noreen y John, comenzaron a recibir llamadas de vecinos preocupados, que se quejaban de no haber recibido el periódico. Y la pesadilla apenas comenzaba, pues mientras Noreen estaba preparando el desayuno, pensando en lo que le diría a su hijo cuando éste volviera, John salió en busca de él. Pero un frío recorrió el cuerpo de John al dar con la caja abandonada que su hijo había preparado con los diarios, la cual estaba a pocas manzanas de su casa. Angustiado, corrió de regreso a su casa, y al entrar gritó que Johnny no se encontraba en ninguna parte. Además le explicó a su esposa lo del hallazgo de la caja, al tiempo que le suplicaba a Noreen que llamara a la policía. La espera para que la policía llegara demoró 45 minutos, y una vez que los tuvieron en casa, sin titubeos, los padres expresaron que su hijo había sido secuestrado. Antes de entrar en detalles, los oficiales pidieron la descripción del menor. El muchacho tenía el cabello castaño, pecas, y sus ojos eran de color azul. Vestía una camisa blanca con la inscripción King's Academy en la espalda, pantalones de correr, y llevaba consigo una bolsa de diarios amarilla con una tira cruzada sobre su pecho. Y después de la descripción, Noreen expresó sobre un incidente ocurrido el 3 de septiembre, mientras asistían a un evento deportivo en la escuela, en donde fue abordado por un policía. Noreen contó que ese día, su hijo había ido a comprar palomitas de maíz, y en las gradas lo vio conversando con ese sujeto. Al ver esto, su padre John se acercó y le pidió que se mantuviera la vista cerca del campo de juego. Así lo hizo el menor, pero de nuevo, y de forma muy insistente, el oficial volvió a acercarse para hablar con él. Al finalizar esta conversación, John llamó a su hijo
y le preguntó qué platicaban, a lo que Johnny le dijo que el policía era muy amable y que cuando fuera mayor quería convertirse en un oficial. Esto no les decía nada a la policía. Podría tratarse de una coincidencia, y ante esta acción, sus padres comenzarían una campaña para saber qué había sucedido con su hijo. Los primeros en ser abordados fueron los niños que se reunirían con Johnny para la entrega de periódicos. Ellos comentaron que vieron al menor conversando con un hombre que conducía un automóvil Ford Fairmont azul, alrededor de las 7 de la mañana. Supuestamente, el sujeto pedía indicaciones para la ubicación de la calle 86, pero algo extraño ocurrió, pues incluso incomodó a más de un niño, ya que el hombre apagó el motor, abrió la puerta del acompañante y había sacado los pies del auto. Al ver esto, Mike Seskis, de 16 años, notó que Johnny estaba inquieto e incluso le expresó: «Hay algo mal con este hombre. Me asusta. Me voy directo a casa». Tras esto, Johnny colocó los periódicos en su bolsa y se fue del lugar. Ellos se quedaron en este sitio acomodando los paquetes que entregarían, y luego del ladrido de un perro, el hombre encendió el motor del auto y antes de partir, encendió y apagó las luces del vehículo 3 veces, como si estuviera haciendo señales a alguien. Al ser un comportamiento poco usual, Mike giró en dirección a la calle que había tomado Johnny, y de lo poco que recordaba es que vio al adolescente caminando solo mientras otro hombre salía entre 2 casas. Johnny no se percató de esto, ni mucho menos que este hombre lo seguía con mucha insistencia. Pocos segundos después, Johnny quedó fuera del campo de visión de Mike y pudo escuchar otro portazo que provenía de un automóvil, así como un chirrido de neumáticos, y según sus declaraciones, el desconocido condujo el Ford en dirección al norte, hacia las afueras de la ciudad. Lo anterior había sido rápido, es más, no había superado los 12 minutos, lo que causó una angustia enorme en sus padres, pues los secuestradores solo esperaban el momento justo para llevárselo. Esta postura en un principio no fue tomada con seriedad por ninguno de los oficiales, pues para esto se necesitaba al menos 72 horas antes de iniciar una investigación formal. Noreen, al darse cuenta que la policía no se movilizaba, proporcionó rápidamente la información que tenía, incluyendo la descripción del hombre y del vehículo. Pero esto solo los llevó a un callejón sin salida, pues los oficiales insistían que no era un secuestro. Tal vez Johnny había dejado su casa por voluntad propia, a lo que los padres molestos afirmaban que eran calumnias. Fue precisamente la frustración lo que llevó a los Ghosh a organizar grupos de búsqueda que incluyó a miles de voluntarios. También se acercaron al FBI, a un investigador privado y a los medios de comunicación. Pero la información que recababan era insuficiente. Rastrearon el perímetro del suburbio que en ese momento contaba con poco más de 22,000 habitantes. Pero la tarea sería más complicada de lo que pensaban, pues aunque se colocaron en periódicos, paradas de autobús y en folletos la cara de Johnny Ghosh, nadie brindaba información, lo que comenzó a debilitar al grupo de búsqueda. La misteriosa desaparición del adolescente comenzó a correr en otros estados, y esto llegó a oídos de una mujer en Oklahoma, quien meses después declaró que el niño le había pedido ayuda desesperado mientras era arrastrado por 2 hombres. Esta información fue dada a conocer por Noreen en los medios. Sin embargo, estas pistas no condujeron a nada. Solo quedaron como referencias, pero no más. Parecía que este caso se quedaría para el olvido, pero una nueva desaparición misteriosa envolvió a la comunidad, cuando el 12 de agosto de 1984, Eugene Wayne Martin, un adolescente de 13 años, que de igual manera se dedicaba a entregar periódicos en su barrio, desapareció sin dejar rastro. Gene, como lo llamaban cariñosamente, vestía jeans, una camiseta gris con blanco y mangas coloradas. Su calzado tenía tiras blancas en diagonal, y normalmente hacía esta actividad con su medio hermano mayor. Sin embargo, ese día estaba solo en la calle preparando su paquete de periódicos para la distribución. Había mucha similitud entre ambos casos, incluso cuando los testigos afirmaron que vieron al menor conversando con un hombre desconocido, entre las 5 y las 5:15 de la madrugada, en las calles 12 y Highway Drive. Estaban únicamente ellos, el niño y el hombre, descrito como alguien de 30 y 40 años, de estatura mediana, y que parecía mantener una conversación amena con el menor. Por cierto, de él también se encontraron abandonados sus ejemplares cerca de las 7:15 de la mañana, en la esquina de la calle 14 y Highway Drive.
y cuando se dio con este hallazgo, una persona se comunicó con la familia para informarles sobre la situación, y les dijo que había encontrado una bolsa abandonada, pero el dueño no estaba en ninguna parte. Rápidamente, se hizo evidente la conexión potencial con el caso de Johnny Gosch, y anticiparon a ambas familias que esto no eran incidentes, se trataba de secuestros a menores de edad. La policía hizo de todo para dar con Jean, pero los resultados no eran positivos, pues trágicamente, sus padres adoptivos se divorciaron después de la desaparición, y con el paso del tiempo, ambos murieron sin saber qué había pasado con su hijo. Pero aquí no acabaría esto, y es que mientras los padres de Johnny hacían su labor para dar con su hijo, el 29 de marzo de 1986, otro niño desapareció en la misma comunidad. Esta vez se trataba de Mark Allen, quien le había comentado a su mamá que planteaba caminar hasta la casa de un amigo, que estaba a pocas cuadras de su hogar. El menor nunca llegó a su destino, y la fecha de su desaparición marcó el tercer caso de niños desaparecidos en la misma comunidad, en solo 4 años, lo que comenzó a despertar ansiedad y paranoia en la sociedad, misma que las autoridades no pudieron controlar. Al sentirlos incapaces para resolver el grave problema, a esta búsqueda decidieron unirse empresas lácteas, con el fin de que las caras de las víctimas fueran visibles en las mesas de todas las familias en todo el país. El diario local, The Register, tomó una medida sin precedentes al publicar anuncios en páginas completas con imágenes y detalles de los niños desaparecidos, así como una compañía local de camiones que se unió a la causa, al estampar gigantescas fotografías de los menores en los costados de sus vehículos. Esto era una labor muy noble, pero no calmaba la incertidumbre ni la angustia. Pero en 1985, una nota escrita en un billete de $1 hizo que el caso tomara otro rumbo. El billete estuvo por un tiempo en manos de una mujer en una tienda de Iowa, quien con un miedo impresionante lo entregó a las autoridades. Por supuesto que consideraron que era una mala broma, pero para añadir aún más misterio, en 1988, la familia Gosch recibió una carta que se presumía había sido escrita por Johnny desde Idaho. En ella, afirmaba haber sido secuestrado y obligado a realizar actos aberrantes. Aseguraba que ya no lucía como antes, le habían teñido el cabello y para que no dieran con él, le habían cambiado el nombre. La esperanza en la familia estaba presente, pero no se podía verificar la autenticidad de la carta, y muchas preguntas sin respuesta continuaron. Los acecharon por un buen tiempo. Noreen por primera vez sentía que le daban la razón, de que el secuestro de su hijo no fue un acto aleatorio, y más porque dieron a conocer con la ayuda de un investigador privado, que muchos vecinos afirmaron haber visto a Johnny, siendo fotografiado en su camión al colegio. Esto solo los llevaba a una conclusión, que sus acechadores lo seguían para que una vez que estuviera solo, lo raptaran. Pero las autoridades policiales le comunicaron que la acción de tomar fotografías no constituía un delito, por lo tanto esta situación estaba cerrada. Noreen no cesaría hasta encontrar a su hijo, y fundó la Fundación Johnny Gosch, llegando a dar 700 presentaciones en solo un año, hacia padres de familia que pasaban por la misma desesperación. Esta labor se convirtió el 1 de julio de 1984 en un proyecto de ley en el estado de Iowa, que ordenaba que la policía investigara de inmediato los casos de niños desaparecidos cuando se sospechaba de un rapto, y que no demoraran hasta 72 horas, cuando ya no se podía más que hacer. A esto se sumaron 8 estados más que siguieron el ejemplo de Iowa, y Noreen fue invitada a hablar en el Congreso de los Estados Unidos para demostrar el labor de búsqueda que realizaba como madre. Los años transcurrieron, y algunos investigadores se acercaron a la familia, entre ellos Jim Rothstein, un detective de policía retirado de Nueva York, y Ted Gunderson, un ex jefe de la sucursal del FBI de Los Ángeles, pero ninguno de ellos pudo proporcionar una pista sólida. Pero un testimonio revelador en 1989 sacudió toda la investigación en torno a Johnny Gosch. Se trataba de Paul Bonacci, de 21 años, que en ese momento enfrentaba un juicio por abuso de un menor de 5 años. Él confesó que tenía una conexión con una red de pedofilia y que esto lo había encaminado a ser parte del secuestro de Johnny Gosch años atrás. Paul Bonacci relató que se encontraba en el asiento trasero del vehículo el día del rapto. Él fue el señuelo para traer a Johnny hacia el automóvil, y una vez que fue secuestrado, fue transferido de un automóvil a una camioneta.
Este relato coincidía con el testimonio de un vecino de Noreen, quien había informado al investigador privado que en el momento del secuestro había escuchado ruidos. Se asomó por la ventana y vio cómo algo largo era transferido de un automóvil a una camioneta. Paul Bonacci afirmó que su única función en esta red era atraer a jóvenes que estuvieran solos, ya fuera en calles, centros comerciales o parques. Luego los llevaban a lugares aislados donde eran subastados entre miembros de la red, alcanzando precios de hasta $50,000 por niño. El testimonio de este joven siguió, y vendría una de las confesiones más atroces: la existencia de orgías en las que participaban congresistas, funcionarios públicos y autoridades policiales. Paul acusó a Lawrence King, un hombre de negocios y político de Nebraska, de ser la cabeza principal de esta red de prostitución y de haberlo victimizado. Según Bonacci, el caso Franklin, como se conoció, era una red de pedofilia en cuyas filas estaban influyentes que practicaban el satanismo, la mutilación y el canibalismo. Aunque algunos pusieron en tela de juicio este testimonio, Noreen, madre de Johnny, creyó en cada palabra, pues Paul reveló detalles físicos de Johnny que nunca antes se habían hecho públicos. Entre ellos estaba una marca de nacimiento en el pecho, una cicatriz en la lengua y una quemadura en la pantorrilla. Esta acusación era muy grave, incluso ya había nombres muy importantes sobre la mesa, pero en 1990, la policía argumentó que Paul Bonacci carecía de credibilidad y que, según los psiquiatras, sufría de trastorno de identidad disociativa, a lo que Noreen aseguró que Paul no mentía y que al ser una confesión delicada la pondría en riesgo y hasta recibiría amenazas de muerte. Noreen intentó investigar a fondo y, según ella, muchos empresarios e incluso el jefe de la policía de la ciudad eran amigos de los líderes. Ellos elegían a los niños de acuerdo a las características sugeridas, y el resto ya dependía del raptor. Noreen denunció que se le cerraron todas las puertas, y esto dificultó las investigaciones, las cuales perdieron fuerza a través de los años. Pero un giro más sorprendente surgió en marzo de 1997, cuando Noreen Gosch contactó al FBI para contar una historia extraña. Noreen contó que durante la madrugada de marzo de ese año, alrededor de las 2:30 de la madrugada, fue despertada por un golpe en la puerta de su apartamento. John se había separado de ella en 1993, así que estaba sola. Abrió la puerta y se encontró con un escenario que desafiaría cualquier lógica. Frente a ella estaba Johnny Gosch, que, aseguró Noreen, ya tenía 27 años. Iba acompañado por un hombre desconocido para ella, y Johnny le confesó que había sido secuestrado por una red de pedófilos, y ya no tenía la edad que querían, así que temía por su vida, pero no era seguro para él regresar a casa. Por eso lo habían abandonado en otro sitio bajo el nombre Jeff Gannon. Noreen afirmó que su hijo le mostró una marca de nacimiento que tenía en el pecho para que lo reconociera. Conversaron durante 1 hora o 1 hora y media, y al concluir, vio a Johnny, que en ese momento tenía el cabello oscuro hasta los hombros, partir en un automóvil. Noreen, bastante confundida, proporcionó detalles para que el FBI creara un retrato robot de su hijo a los 27 años. John, el padre de Johnny, al saber esto se dijo confundido y dolido, al saber si era real o una alucinación. Algunos consideraron que la visita podría ser auténtica, pero otros especulaban que podría tratarse de alguien que pretendía ser Johnny. Por cierto, John fue señalado como un cómplice más en la desaparición de su hijo, pues en la madrugada de la desaparición recibió llamadas misteriosas, pero no se encontraron pruebas suficientes para culparlo. Fue en septiembre de 2006, después de 24 años de incertidumbre, que el misterio que rodea la desaparición de Johnny tomó un giro que nadie esperaba, pues Noreen encontró en la puerta de su casa un sobre que contenía 3 fotos espeluznantes. En dichas fotografías se podía ver a 3, de entre 12 y 13 años, atados y amordazados en una cama. Sorprendentemente, uno de ellos tenía mucho parecido con Johnny Gosch. Incluso Noreen contó que llevaba los mismos pantalones que tenía su hijo el día de su desaparición. Fue en ese momento que Noreen se cuestionó, ¿qué pretenden con esto? Y la única respuesta que obtuvo es que las fotos, de acuerdo con investigadores privados, fueron tomadas en la época de la desaparición de Johnny.
Sin embargo, otro detective llamado Nelson Salva afirmó que las fotos correspondían a un caso que él había investigado en Canadá entre 1978 y 1979, y que los niños se habían posado voluntariamente. Pero aquí hubo algo extraño, pues el detective no presentó su investigación completa para que apoyara toda la versión. Así que el misterio detrás de las fotos nunca se esclareció, lo que permitió a Noreen que continuara asegurando que su hijo había sido secuestrado por una red de pedófilos. Dentro de unos días se cumplirán 42 años desde la desaparición de este adolescente, y Noreen se niega a renunciar a la esperanza de reunirse algún día con su hijo, de quien asegura se encuentra en alguna parte de este mundo, a la espera de ser hallado. Familia, hasta aquí llegamos con el video de este día, espero que te haya gustado, y si es así, por favor regálame un like y compártelo con tus amigos y conocidos para que nuestra familia sea cada día más grande. Yo soy Laura y ya sabes que te espero en el próximo video con una historia nueva, que seguramente será aún más estremecedora. Familia, que tengan un increíble fin de semana, les mando un abrazo muy fuerte hasta donde estén, cuídense mucho y nos vemos en el próximo video.